Clases de sociedades. Bueno, habíamos dicho entonces que en el derecho mercantil las sociedades que existen son precisamente con fines de lucro. Y ya sabemos entonces identificar cuándo el acto es comercial, bajo qué condiciones vamos a estar en presencia de un acto de comercio, cuándo no, cuándo se aplica el Código de Comercio, cuándo no. Entonces ya sabemos también que existen personas físicas y que existen personas jurídicas. Ahora vamos a hablar de las personas jurídicas como comerciantes, que van a ser las sociedades que se constituyan conforme el Código de Comercio. En un principio tenemos que hablar de una primera clasificación en general de las sociedades mercantiles en sociedades personalistas y sociedades capitalistas. Las sociedades personalistas son aquellas sociedades en las que cuenta la persona del socio con independencia de la aportación económica que realiza. Es decir, a mí me va a interesar la cualidad que tenga esa persona a la hora de conformar la sociedad o a la hora de asociarme con alguien. Por ejemplo, sociedades familiares en las que pues evidentemente los socios no pueden ser otras personas que no sean familia. Ahora, dentro de las características de las sociedades personalistas tenemos que la condición de socio en principio va a ser intransferible. Ya vamos a ver que sí se puede transferir, pero tiene sus bemoles. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros es personal e ilimitada, y la administración de la sociedad corresponde a los socios. Ahora, en contrapartida a esta sociedad personalista, vamos a tener a las sociedades de capital. En las sociedades de capital o sociedades capitalistas, a nosotros ya no nos interesa la cualidad de la persona, sino que lo que nos interesa es la aportación económica que realice la persona con independencia de la identidad del socio que la realiza. Es decir, en estos casos, como por ejemplo en las sociedades anónimas, el que puede aportar entra, es decir, el que compra la acción entra. ¿Me explico? Siempre y cuando sea lícito no hay ningún problema. El intercambio de cosa y precio, o sea, en este caso el intercambio de la acción por el dinero. Por ejemplo, en una sociedad personalista podríamos perfectamente negarle el ingreso a un narcotraficante que pretenda asociarse. En cambio, en una sociedad capitalista, si el narcotraficante compró la acción y lo hizo de manera ilícita, con capital limpio, pues en principio no le puedo decir nada. Estoy poniendo un ejemplo extremo y yo estoy seguro que nadie quiere asociarse con un narcotraficante y meterse en problemas legales, pero es para que veamos la diferencia entre una sociedad capitalista y una personalista. Ahora, la sociedad capitalista va a tener características significativas. Por ejemplo, la condición de socio es transmisible. De hecho, esa es la intención, ¿verdad? Porque la intención de una sociedad capitalista es captar capital. Entonces, la condición de socio tiene que ser transmisible, porque ya vamos a ver cuando veamos las sociedades autónomas, que son las que por autonomacia son capitalistas, la venta de acciones es una forma de captar capital. Ahora, otra característica es que la responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros se limita al aporte económico que realizó el socio. Y otra característica importante de señalar ahora es que la administración de la sociedad no responde a los socios, ¿verdad? Okay. Teniendo en cuenta que tenemos estos dos grandes tipos de sociedades, entonces vamos a hablar ahora de que tenemos dentro de las sociedades personalistas a las sociedades colectivas, a las sociedades en comandita simple y por acciones, que en Costa Rica solo existe la simple, y para efectos nacionales la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y dentro de las sociedades capitalistas, la sociedad anónima.
Eso para efectos nacionales. Para efectos de la doctrina internacional, que es sinceramente la posición que yo comparto, las sociedades personalistas son solo la sociedad en comandita y la sociedad colectiva. Y las sociedades capitalistas son la SRL, es decir, la sociedad de responsabilidad limitada, y la sociedad anónima. ¿Okay? Ahora vamos a ver de manera introductoria cada una de estas 4 sociedades que acabo de señalar y que acabo de clasificar entre las 2 grandes clasificaciones generales, por llamarlas de alguna forma, de las sociedades. Vamos a iniciar entonces con la sociedad colectiva. Esta sociedad es de corte personalista porque, repito, nos importa entonces mucho la persona en sí, es decir, es de corte personalista, que es lo mismo decir intuito persona. ¿Okay? Entonces, si ustedes oyen hablar de las sociedades intuito persona, es lo mismo que decir una sociedad personalista. Nos referimos hace un rato que a este tipo de sociedades personalistas, en este caso en específico la colectiva, lo que le importa es la calidad de la persona, es decir, quién es el socio. No vamos a permitir que sea socio nuestro en una sociedad de este tipo cualquier persona, sino que entonces en este caso este tipo de sociedades tienen un corte más, llamémoslo, íntimo. Entonces los socios generalmente tienen vínculos estrechos de amistad, incluso familiares, etcétera. Es decir, estas sociedades se fundan en confianza mutua. ¿Okay? Por esto es que este tipo de sociedades es la ideal para fundar empresa familiar. Este tipo de sociedades usan razón social, es decir, se incluye el nombre de los socios en el nombre de la sociedad. Con nombre de los socios debe entenderse que se pueden identificar los socios, ¿verdad? Es decir, no es que tengo que incluir el nombre de las personas, puedo incluir los apellidos, pero lo que se quiere decir es que se pueden identificar quiénes son los socios. Se caracteriza porque existe una responsabilidad subsidiaria e ilimitada de los socios y en ellas rige el principio de exclusión, es decir, primero, ante deudas, teniendo en cuenta que la responsabilidad de los socios es subsidiaria e ilimitada, primero tengo que cobrarle a la sociedad, y si queda saldo al descubierto, es decir, si todavía con lo que yo cobré no me pago la deuda, entonces le puedo cobrar a los socios. Este es el principio de exclusión. Creo que dije anteriormente exclusividad, me disculpan, es exclusión, principio de exclusión. Es decir, antes de cobrarme a mí como socio, primero le tiene que cobrar a la sociedad. Si queda saldo al descubierto, entonces sí le comienzo a cobrar a los socios subsidiaria e ilimitadamente. Es decir, si con todos los bienes del socio 1 me satisfizo la deuda que tenía, después de haberle cobrado a la sociedad, ya no le tengo que cobrar a los demás. Externamente, internamente ese socio tendrá derecho, ¿verdad?, a subrogarse derechos, es decir, a decir, bueno, yo pagué la deuda, pero la deuda era de todos como sociedad, entonces ustedes a mí me reintegran proporcionalmente, ¿verdad?, lo que ustedes debían pagar, que terminé pagando yo. Pero a lo externo de la sociedad, a lo interno de la sociedad, a lo externo, se le cobra al socio y al acreedor sale. ¿Okay? Para que se comprenda mejor este concepto, tenemos que señalar que hay 2 tipos de responsabilidades en cuanto a obligaciones. Tenemos la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria. Solidaria significa que es todo y por la totalidad. ¿Qué significa esto? Todo socio es responsable de la deuda y por el total de la deuda.
¿ok? Entonces, si yo llego y tengo responsabilidad solidaria, significa que a mí, entonces me podrían cobrar toda la deuda y toda a mí. No necesariamente, ahí ya entonces no aplicaría el principio de exclusión. Pero si la responsabilidad subsidiaria significa que primero le tienen que cobrar, o sea, hay un orden, ¿verdad? Primero, entonces, como en este caso, a la sociedad y después a socio 1, socio 2, socio 3, en orden. Pero, ¿cuál es el orden? O sea, yo puedo ir contra socio 3 de una vez, pero ¿cuál es el orden? Que primero tengo que cobrarle a la sociedad. Y después, si todavía queda deuda por cubrir, entonces voy contra los socios, pero primero a la sociedad, no puedo ir directo donde el socio. En cambio, si la deuda fuera solidaria, puedo ir directo donde el socio sin pasar antes por la sociedad. Ok, ahora vamos de manera somera a hablar de la sociedad en comandita. Esta sociedad también es personalista porque importa la calidad de los socios. Ya vamos a ver en qué sentido. Esta sociedad se caracteriza porque tiene dos tipos de sociedades. Va a tener un socio gestor, que es el que desarrolla la actividad, ¿verdad? Es decir, el que va a aportar el trabajo, y responde subsidiaria e ilimitadamente por la responsabilidad que pueda adquirir la sociedad en condición de socio gestor. Y vamos a tener también, entonces, al socio capitalista, que es el que aporta el dinero y no se va a involucrar en la gestión del negocio, es decir, en el desarrollo de la actividad. Estos socios, los capitalistas, van a tener una responsabilidad limitada al monto del aporte, salvo que el socio capitalista permita que aparezca su nombre en la razón social, porque en este caso responde ilimitadamente. Dos cosas con respecto a esto. Primero, que ya estamos viendo entonces que va a funcionar bajo una razón social. Y segundo, que el socio capitalista va a responder entonces ilimitadamente si su nombre aparece en la razón social, porque entra a jugar, por decirlo así, la imagen de la persona del socio. Me explico. No es lo mismo, o yo puedo llegar y preferir invertir o hacer negocios en una empresa que se llame Bill Gates y Daniel del Valle, por ejemplo, a una compañía que se llame, no sé, Ramírez y Pérez, por decir algo. ¿Por qué? Precisamente porque está el nombre de Bill Gates ahí. Entonces las personas pueden decir, bueno, pero es que yo prefiero contratar con Bill Gates porque cualquier bronca, yo sé que el señor se va a hacer responsable y me imagino que el dinero no es problema como para responsabilizarse por cualquier problema que yo no sé si en este servicio o con este producto que es similar pero que lo ofrecen Ramírez y Pérez, creo que fue que dije, yo no sé si ellos van a tener patrimonio suficiente para responderme a mí por cualquier eventualidad, pero yo sí sé que Bill Gates, con Bill Gates no hay problema. ¿Me explico? Entonces, por esa razón es que si el socio capitalista permite que su nombre aparezca en la razón social, entonces va a responder ilimitadamente. ¿Ok? Entonces, este tipo de sociedades son en palabras simples, en las que una persona tiene la idea, pero no tiene el dinero para poner a funcionar la empresa. Entonces dice, ok, yo aporto el trabajo, yo tengo el concepto, tengo el conocimiento para hacerlo, pero lo que me falta es capital. Entonces me asocio con una persona que tenga dinero y ponemos a funcionar una empresa. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de sociedades en comandita. ¿Ok? Vamos a tener la comandita por acciones,
que en ella entonces el capital social se va a dividir en acciones y vamos a tener la sociedad comandita simple, que es la única que opera en el país. En este caso, los socios lo que van a poner es un monto de capital o trabajo, ¿verdad? Es decir, aporte de su fuerza de trabajo, servicio, pero en este caso no va a haber acciones. ¿Ok? Y repito, y se los dejo ahí por escrito, este tipo de sociedades existe porque una persona tiene la idea y el conocimiento para hacer el negocio, pero no tiene el capital para realizarlo. Entonces se asocia con una persona que sí tiene el capital para poder poner en marcha el negocio. ¿Okay? Ahora vamos con las sociedades de responsabilidad limitada. En Costa Rica, dijimos que es personalista, pero en otras legislaciones es capitalista. ¿Okay? La doctrina en sí, como hay parte que dice que es personalista y parte que dice que es capitalista, la doctrina para conciliar la ha nombrado como una sociedad intermedia, es decir, entre personalista y capitalista. Esta razón puede funcionar tanto, esta sociedad puede funcionar tanto por razón social como por denominación social. Denominación social es que puede usar nombres de fantasía, cualquier nombre inventado, nombre ficticio. Los nombres en inglés en Costa Rica se consideran denominación social por ser nombre de fantasía, siendo que el idioma de nosotros es el español, ¿verdad? El idioma oficial de la República. En estas sociedades de responsabilidad limitada, el capital está dividido en participaciones o cuotas. No se llaman acciones, se llaman participaciones o cuotas. Aquí existe una responsabilidad limitada de los socios. Se limita al aporte que ellos hicieron. En eso es en lo que se asemeja a una sociedad capitalista. ¿Okay? Pero también entonces importa la persona como tal, es decir, la calidad o condición del socio que está involucrado. Entonces ahí es donde va a mezclar las dos cosas, es decir, mi responsabilidad se limita al aporte que yo doy, pero sí me interesa la calidad del socio. ¿Okay? Este tipo de sociedad, la SRL, la de responsabilidad limitada, es ideal para pequeñas y medianas empresas. Y aquí es donde vamos a explicar que hay una restricción al traspaso de cuotas. ¿Okay? Esto aplica en todas las sociedades personalistas, ¿verdad? En las que se pueda transferir la calidad de socio, es decir, vamos entonces a ejercer el derecho de tanteo. ¿Qué significa esto? Que voy a necesitar la autorización unánime o por mayoría, depende de cómo se haya establecido en la escritura social, para poder traspasar, en este caso, la cuota a otra persona. Ahora, aquí el resto de los socios se pueden oponer entonces a que yo traspase la cuota a otra persona porque resulta que a esa persona no la quieren como socio. ¿Qué pasa si hacen eso? Bueno, ahí vamos a ver la lógica y la implicación de la solución antes de darla. Primero, la cuota en este caso forma parte de mi patrimonio y a mí nadie me puede restringir qué hacer con mi patrimonio. Es decir, si yo quiero vender mi casa, yo la vendo. Si yo quiero vender mi carro, yo lo vendo. Si yo quiero ceder mis derechos onerosamente, es decir, por decirlo de alguna forma, vender mi derecho a algo, yo lo puedo hacer. Entonces yo puedo vender mi derecho a participar en la sociedad, que está representado por una cuota.
Aquí el problema es que los demás me están diciendo, los demás socios me están diciendo, nosotros no queremos a esa persona como socio aquí. No le damos permiso de que venda su acción, bueno, en este caso su cuota. Entonces, ¿cómo hacemos? Ellos no me pueden restringir a mí que la venda, pero me están diciendo que no quieren a esa persona como socia. ¿Cuál es la solución? Ok, si ellos se oponen, entonces se les da un plazo de tiempo para que eso lo vamos a ver cuando ya lo veamos más a fondo, cada tipo de sociedad. Recordemos que ahorita es de manera general. Se les da un plazo entonces para que sea la empresa o sean los otros socios los que entonces me compren la cuota. Si pasado de ese plazo no la compran o no me consiguen entonces otro comprador, porque esa es la otra opción que se les da, que me lo compre la sociedad, que son tres, que me lo compre la sociedad, que me lo compre alguno de los socios, o que me consigan entonces otro comprador, que ellos sí acepten. Si no consiguen otro comprador, ningún socio me la quiere comprar y la empresa no me la quiere comprar, entonces yo quedo ya autorizado a venderle la cuota a la otra persona, pero tengo que ejercer el tanteo primero. Ese es el tanteo. Ok, pido permiso, me dicen si sí o no. Si me dicen que no, entonces hay que tantear a quién se la vendo. Si no, entonces sí puedo ya vendérsela al que originalmente se la iba yo a vender. Ok, ahora tenemos por último la sociedad, que es el prototipo de cualquier sociedad y lo que cualquier persona se imagina siempre cuando hablamos de una sociedad, que es una sociedad anónima. Ok, en estas son de corte capitalista, es decir, intuito pecuniar. Ok, es decir, participa entonces el que tiene dinero. Okay. Este tipo de sociedades entonces funciona bajo denominación social, tiene una responsabilidad limitada porque el socio va a responder hasta el monto del aporte que realiza, es decir, no va a responder entonces con su patrimonio personal, sino hasta el monto del aporte que hizo. Esta es ideal para captar entonces capital, es decir, para grandes empresas, porque requieren mayor capital. Y aquí el capital social se va a dividir por acciones. Las acciones son títulos valores. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero nada más para que lo vayan teniendo en cuenta. El título valor tiene un fin eminentemente circulatorio, es decir, los títulos valores se utilizan para facilitar el traspaso de ellos mismos en vez de andar cargando dinero. O sea, en vez de traspasar dinero, yo traspaso el título valor, que equivale a dinero. Es decir, en este caso lo que les estoy diciendo es que el socio no tendría que ir a la sociedad y decir, devuélvanme mi capital social y déjenlo entrar a él y que él haga el mismo aporte que hice yo. Yo dejo mi aporte ahí, le vendo la acción, él me da el capital a mí y se acaba el problema. ¿Ok? Ahora, estos títulos valores son títulos en masa. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Ahora bien, ya teniendo una noción general de lo que son las sociedades mercantiles, tenemos que señalar que hay otras formas asociativas que no son similares o no son lo mismo que una sociedad. Por ejemplo, vamos a tener las asociaciones. En una asociación, lo que hay es un acuerdo o un convenio entre varias personas en la que cada una de ellas aporta bienes estimables en dinero para cualquier fin que sea lícito, pero en estas no hay un fin de lucro. Nosotros habíamos señalado que los comerciantes, sean individuales o sean colectivos, ¿verdad?,
realizan las actividades con ánimo o con fin de lucro, ¿cierto? Habíamos dicho que eran personas que tenían que realizar entonces actos de comercio profesionalmente, ¿verdad? Y los actos de comercio eminentemente tienen fin de lucro, es decir, yo no me meto al comercio para regalar las cosas o para hacer caridad, ¿cierto? Si yo me meto al comercio es para lucrar. Entonces esta va a ser la principal diferencia entre una asociación y una sociedad mercantil, que la sociedad va a tener un fin de lucro y la asociación tiene cualquier fin lícito, es decir, puede ser una asociación cultural o una asociación deportiva, etcétera. Por ejemplo, la Asociación Deportiva Carmelita tiene eminentemente un fin deportivo, pero no tiene un fin de lucro. Ahora, normalmente a estas otras formas asociativas se les permite lucrar. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que mantener su funcionamiento, ¿verdad? Es decir, pues tienen que pagar cuentas de electricidad, planillas para la gente que trabaja en ellas, para el cometido de su fin ocupan recursos, ¿verdad? Es decir, para poder lograr su fin, pues ocupan dinero. Por ejemplo, pues vamos a la Asociación Deportiva Carmelita. Evidentemente ocupan pagar planillas, ocupan dinero para uniformes, pagarle a la junta directiva, a los empleados, etcétera. Entonces, se les permite lucrar, pero no es que tengan fin de lucro, es que se les permite lucrar para que se puedan mantener. Okay. Otro tipo de asociación que es diferente a una sociedad mercantil es una cooperativa. Las cooperativas son formas de asociación en las que se ejerce una empresa económica organizada para la producción o intercambio de bienes o servicios. Bueno, aquí lo que se pretende es maximizar la ganancia precisamente eliminando al comerciante, es decir, al intermediario. En estos casos de las cooperativas, ellos mismos son los que trabajan y obtienen las ganancias, ¿verdad? Para poder seguir funcionando. ¿Okay? Ahora, el legítimo ejemplo que siempre preguntan es el de Dos Pinos. Dos Pinos es una cooperativa en papel, es decir, se constituyó como una cooperativa, pero evidentemente no es una cooperativa, ¿cierto? Porque tiene connotaciones de una empresa más que de una cooperativa, pero legalmente está constituida y es una cooperativa. ¿Okay? Evidentemente, Dos Pinos no ejerce su fin, ¿verdad? Es decir, no está organizada económicamente para la producción e intercambio de bienes y servicios. Dos Pinos actúa más como una empresa que como una cooperativa. El fin de ellos ya no es intercambio de bienes y servicios, el fin de ellos es lucrar. Pero bueno, eso es ya aparte, es decir, está constituido como cooperativa, legalmente es una cooperativa, pero eso es otra cosa. Ahora, las cooperativas están sujetas a control público. A diferencia de las sociedades no están sujetas a control público, salvo que se dedique a una actividad que tenga que controlarse por el Estado por la sensibilidad de la materia. Por ejemplo, las que se dedican a aspectos financieros, ¿verdad? Que tienen que estar sometidas a la SUGEF, las que administran fondos de pensiones, que es a la SUPEN, etc. ¿Okay? También, otra forma distinta, entonces, son las fundaciones. Las fundaciones lo que tienen es un
un fin altruista, es decir, lo que pretenden es ayudar a los demás. Por ejemplo, la Fundación Pro Niño Quemado, la Fundación Pro... Sí, es Pro Ayuda al Niño Quemado. La Fundación Diana Roses, que es para las mujeres con cáncer de mama, etcétera. Evidentemente esa es la diferencia con una sociedad, ¿verdad? Las sociedades mercantiles tienen fin de lucro, son comerciantes, es decir, lo que quieren es lucrar. Estamos de acuerdo que no siempre lucran porque el negocio no necesariamente va bien, a veces puede ir mal, etcétera, pero si vos te inmiscuís en comercio es porque querés lucrar, tenés un ánimo de lucrar. Que lo logres o no lo logres es otra cosa, pero querés lucrar. En cambio, una sociedad, en este caso, perdón, una fundación, no pretende lucrar. Lo que pretende es ayudar a los demás. No tiene, evidentemente, entonces un fin de lucro. ¿Okay? Para ese fin altruista, es decir, el fin de ayudar a los demás, entonces se dedica o se destina una masa de bienes, es decir, los bienes de la fundación son para ayudar, es decir, yo puedo entonces como fundación, no sé, construir casas y alquilarlas, por ejemplo, pero el fin de esas casas que yo alquilo es para obtener recursos, es decir, se me va a permitir lucrar, pero ese dinero es para ayudar a las personas, me explico, es decir, sí se permite lucrar, pero habíamos dicho que entonces se permite lucrar para poder sostener su funcionamiento. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre una sociedad y todos los otros tipos de asociaciones. Okay. Ahora sí, seguimos hablando de lo que son sociedades, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre capital social y patrimonio social, ¿verdad? Porque el capital social va a ser la cifra expresada en colones o en su equivalente que aparece en el estatuto social, es decir, en el acta constitutiva de la sociedad tiene que expresarse de cuánto es el capital social, que va a figurar como pasivo en el balance y representa entonces en principio el importe, es decir, entonces la suma de las aportaciones de los socios que han comprometido precisamente ese monto para que la sociedad tenga un capital inicial para funcionar. Okay. Nosotros habíamos dicho que el patrimonio de una persona, en este caso vamos a hablar de una sociedad, pero es lo mismo, el patrimonio de una persona física o jurídica. El patrimonio es, en sencillo, todo lo que tenga o todo lo que sea susceptible de valoración económica. Todo lo que yo tenga que sea susceptible de valoración económica forma parte de mi patrimonio. Okay. Entonces, los derechos que yo tenga, siempre y cuando se puedan valorar económicamente, forman parte de mi patrimonio. Los deberes que yo tenga que sean susceptibles de valoración económica son parte de mi patrimonio. Los bienes que yo tenga que sean susceptibles de valoración económica son parte de mi patrimonio, entonces van a ser parte de mi patrimonio, por ejemplo, mi casa, mi carro, mi computadora, mi ropa, mis muebles, mis derechos a participar en la herencia de mi papá o mi mamá, las deudas que yo tenga con la tarjeta de crédito o con la hipoteca sobre la casa, etcétera, son susceptibles de valoración económica en mi contra
y a favor de otra persona, pero son susceptibles de valoración económica, entonces también forman parte del patrimonio, etc. Okay. Entonces ya vemos en sí, o podemos entonces distinguir cuál es la diferencia entre el capital social y el patrimonio social. Ok, el capital social, en cuanto al aporte que yo di, puede formar parte de mi patrimonio. Y en cuanto a la calidad de socio que me da, puede formar parte de mi patrimonio también. Pero el patrimonio social no es lo mismo que el capital social, porque el capital social es estático. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos sus principios, ¿verdad? En cambio, el patrimonio social es fluctuante, es decir, puede variar, puede subir o puede bajar. El capital social es estático, se mantiene. Y si lo quiero variar, pues tengo que hacer un procedimiento complejo para variarlo, pero siempre se va a volver a mantener, es decir, tiene cierta estabilidad, no es tan volátil como un patrimonio social. Principios del capital social. Bueno, tenemos que decir que el capital social, entonces, como primer principio, tiene el principio de determinación, es decir, que en el estatuto social debe precisarse el importe, o lo que es lo mismo el monto del capital social. En nuestro país, el aumento o disminución del capital social se puede hacer solo mediante convocatoria a una asamblea extraordinaria. Okay. ¿Por qué en asamblea extraordinaria? Porque es un procedimiento complicado que implica una modificación del estatuto social que tiene que inscribirse en registro. Ya más adelante vamos a ver cuándo hay asamblea ordinaria y cuándo extraordinaria. Que el capital social tenga un principio de determinación implica una unidad y estabilidad del mismo, es decir, cuando yo llego y tengo que precisar cuánta es la suma del capital social, eso implica que no lo puedo fraccionar y yo puedo decir el capital social es esto, más esto, más esto, más aquello. No, yo tengo que decir cuánto es todo, el total. Y lo que les decía, que bueno, eso va a implicar que es estable, porque lo que yo digo en el acto constitutivo, que es el capital social, lo tengo que mantener. Si lo quiero aumentar o lo quiero disminuir, tengo que reformar la escritura social y otra vez inscribir ese cambio en registro. ¿Ok? Ahora, existen en otras legislaciones las sociedades anónimas de capital variable. No sé si ustedes habrán visto en anuncios de televisión extranjera, ¿verdad? Anuncios en los que por algún lado se mencionan las SADCB. Esas son las sociedades anónimas de capital variable, porque permiten parámetros de variación en cuanto al capital social, pero en Costa Rica aquí no, ¿verdad? No están reguladas. Okay. Aunque sí puede haber algunas que estén funcionando, pero sobre todo van a ser sociedades extranjeras con actividad acá, pero aquí no están permitidas, no están reguladas, pues. Ahora, también tenemos el principio de suscripción plena y desembolso mínimo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo suscribo el pacto de constitución de una sociedad, entonces yo tengo que, en virtud del principio de determinación, establecer cuánto es el total del capital social. Cuando yo firmo, constituyo la sociedad, también esa firma implica que estoy aceptando plenamente el capital social, es decir, yo acepto que el capital social es todo eso, lo que implica que yo tengo que aportar lo que proporcionalmente me corresponde en su totalidad. Plenamente suscribo que acepto realizar el aporte que me corresponde. Ahora, se acepta que en el acto se desembolse la totalidad del aporte
pero no es obligatorio. También se puede hacer un desembolso mínimo. ¿Ok? Es decir, se puede emplazar a los socios para que realicen el desembolso, pero en el acto constitutivo por lo menos tienen que aportar un cuarto del valor, por ejemplo, de la acción o del aporte que deben realizar. ¿Okay? Ahora, el principio de correspondencia efectiva, es decir, que la cifra formal del capital expresada en la escritura debe corresponder efectivamente a la colaboración patrimonial. Es decir, yo no puedo decir que el capital social es de 100,000 colones en la escritura social y en la realidad tengo un capital social de 10,000 colones. O sea, legalmente estás obligado a que si dijiste que el capital social es de 1,000 colones, por ejemplo, entonces tenés que efectivamente tener 1,000 colones. No puedes tener 11,000, 12,000, 15,000, 100,000, ni puedes tener 9,000, 8,000, 7,000, 5,000, 2,000. Tienes que tener 10,000 porque así dijiste que era. Ok. Ahora bien, nosotros ya habíamos expresado entonces lo que es un capital, lo que es un patrimonio, porque son diferentes y, ¿verdad? Con respecto a esto, vale la pena señalar entonces que el patrimonio social va a ser el valor real de una sociedad, por ejemplo, de una sociedad anónima, que aparece en las acciones. ¿Por qué? Porque la sociedad vale no solo el capital social, vale todo el patrimonio, y dentro del patrimonio está el capital social, ¿verdad? Porque, a ver, yo puedo constituir una sociedad, sí, con un capital social de 100,000 colones, pero resulta que con el paso del tiempo, y no modifico el capital social, pero con el paso del tiempo la empresa crece un montón y el capital social sigue siendo 100,000 colones, pero resulta que en el patrimonio tengo 100 millones de colones. Evidentemente no puedo ser tan iluso para pensar que la sociedad vale 100,000 colones si tiene un patrimonio estimado en 100 millones de colones, ¿verdad? O no puedo decir que una sociedad se constituyó con capital social en la escritura de 100,000 colones, pero la sociedad en sí nunca funcionó y no tiene absolutamente nada en el patrimonio. Y llegaría a decir, bueno, es que eran 4 acciones de 100,000 colones y la acción entonces vale 25,000 colones. La mía, voy a venderla en 25,000 pesos. ¿Quién me va a dar 25,000 pesos si esta carajada no vale nada? ¿Verdad? Es decir, la sociedad no tiene un patrimonio del todo. Es decir, en el papel, el capital social que yo tengo son 100,000 colones, pero la sociedad más bien tiene deudas porque pedí un préstamo para ponerla a funcionar, nunca funcionó y más bien ahora de ello estoy pagando. Entonces no vale 100,000 colones, vale menos 2 millones de colones. Okay. Ahora bien, vamos a hablar en generalidades también de las acciones, aunque más adelante ya nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Ok, en cuanto a las acciones, vamos a decir que el artículo 120 dice que la acción es un título por el que se acredita y transmite la calidad de socio. Las acciones comunes, también llamadas ordinarias, otorgan idénticos derechos y representan partes iguales del capital social y deberán ser nominativas. Está prohibida la emisión de acciones sin valor. Tanto las acciones comunes como las preferentes u otros títulos patrimoniales deben ser emitidos en moneda nacional o extranjera. Aquí entonces tenemos dos aspectos fundamentales de la acción, que es un título que acredita el carácter de socio, lo que significa entonces que tener una acción es requisito indispensable para poder ser socio en una sociedad anónima y que representa el capital de la sociedad, porque este se encuentra dividido proporcionalmente en partes y esas partes precisamente se representan por acciones.
¿ok? Entonces la cantidad de acciones que posea una persona determinada va a significar la participación del socio en aspectos como los beneficios de la sociedad, es decir, los dividendos, y también la participación del socio, ¿verdad?, en lo que son tomas de decisiones que afecten la vida de sociedad, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes son los que votan en las asambleas? Los socios. ¿Quién es socio? El que tiene acción. ¿Okay? Ahora, los socios entonces, como ya tenemos claro, son los accionistas proporcionales a su aporte. Los aportes de las sociedades son representados por acciones liberadas que corresponden entonces al valor declarado en el título. Ya vamos a ver con respecto a los tipos de valores. Entonces, las acciones dan la representación al socio, es decir, me dan la calidad de socio y a su vez me sirven para transmitir esa calidad de socio a otra persona que sea apta para el ejercicio del mismo y que se haga de una manera sencilla y eficaz. ¿Okay? La acción es un título entonces que va a facultar al poseedor para ejercer los derechos inherentes a la acción que sea de su propiedad, ¿verdad? Porque el que sea dueño de una acción automáticamente es socio. ¿Cuáles derechos dijimos entonces que da la acción? Es decir, ¿cuáles derechos tienen los socios? Bueno, derecho a recibir dividendos, asistir y votar en las asambleas, a convocar y a ser convocado, a postularse o ser postulado a cargos de administración, etcétera. Y todos estos derechos a título personal, ¿verdad? No vamos a decir que la acción número 125 es la presidenta, sino que fulanito de tal que es dueño de esa acción es el presidente, ¿verdad? Que es muy diferente. ¿Por qué? Porque entonces si la acción 125 yo la vendo a fulanito de tal, automáticamente si la acción 125 es el presidente, fulanito sería presidente. En cambio, si yo soy presidente y quiero vender mi acción, tengo que renunciar primero a la presidencia y que elijan otro nuevo porque es a título personal. ¿Me explico? Ok, ahora ya les adelanté que las acciones tienen diferentes o distintos tipos de valor. Bueno, aquí les dejo lo que les expliqué de forma escrita, ¿verdad? Por aquí acabamos de pasar los derechos que te confiere la acción, es decir, los derechos que tenés como socio. Aquí es que los derechos que te confiere la acción los ejerces a título personal. Y estos son los valores de la acción. ¿Okay? La acción en sí va a tener dos tipos de valor. Va a tener el valor nominal, que es el que te va a decir el título, es decir, el título en sí te dice cuánto cuesta la acción y eso va a corresponder a la aportación inicial del accionista. Este valor entonces va a ser fijo y determinado, ¿verdad? Porque dijimos que el capital social es fijo y determinado, entonces el valor de la acción, que es proporcional a el aporte que yo hice a capital social, va a seguir ese principio. Y también va a tener un valor real o valor efectivo, que, insisto, este valor real o efectivo es el que corresponde a la situación del patrimonio que tiene la sociedad. Por eso es fluctuante. ¿Okay?
Es decir, por ejemplo, que yo fundé una sociedad con otra persona en 1940 y el capital social era de 10 colones y el aporte que hicimos fue de, perdón, digamos que de 20 colones el capital social y el aporte que hicimos fue de 10 colones cada uno, que tal vez en ese momento sea un platal, ¿verdad? Y dividimos el capital social en acciones de 5 colones cada una, entonces de ahí, pues cada uno tiene 2 acciones. Resulta que yo quiero vender una acción y la sociedad es súper exitosa y ahorita tenemos un montón de negocios, un montón de dinero y toda la cuestión, y yo quiero vender una acción. El valor nominal de esa acción va a ser 5 colones, pero el valor real de esa acción va a ser, no sé, 4 millones de colones, ¿verdad? Entonces evidentemente yo no la voy a vender por el valor nominal, la voy a vender por valor real o efectivo, ¿okay? El valor real o efectivo es con el que se cotiza entonces en bolsa, es decir, el valor de cotización en bolsa o el valor de mercado es el que va a corresponder al valor real, pero también influyen otros factores como oferta y demanda que se genera en la bolsa, ¿verdad? Porque la empresa, o sea, el valor nominal pueden ser 5 colones, o el valor real o efectivo pueden ser, pongámosle 4 millones de colones. Pero resulta que yo la saco a la venta por 4 millones de colones y hay un montón de gente pujando por comprarla. Entonces, evidentemente, a mayor demanda, yo voy a buscar sacarle mayor provecho. Entonces, le voy a subir el precio. Hay 4 personas que me están dando 4 millones. ¿A quién se la vendo? El otro me dice, no, yo no te doy 4, te doy 7. Y el otro, no, yo te doy 8. Evidentemente, ¿verdad? No va a ser tan iluso de decir, no, un momentico, es que lo que vale es 4, ¿verdad? Recordemos que estamos en comercio y lo que perseguimos es lucro, ¿verdad? Ahora, también pueden existir tipos de acciones o clases de acciones que están compuestas por conjuntos de acciones a las que se les otorgan derechos idénticos y por ende entonces los propietarios de esas acciones van a tener el mismo tipo o derechos. El mismo tipo de derechos. Ok. O distinto también contenido de derechos. Ok. Ahora, en cuanto a los tipos entonces o clases de acciones, tenemos las comunes, que son las ordinarias, ¿verdad? Es decir, las que le dan al socio el conjunto nominal de derechos propios a su condición como accionista, es decir, los derechos, por decirlo así, comunes y silvestres, es decir, derechos al dividendo, al voto, a la suscripción preferente de acciones, por ejemplo, si así se estipuló, a participar en las asambleas, etc. Y también podemos tener, por ejemplo, las acciones privilegiadas. Estas también son conocidas como especiales y se caracterizan por conceder entonces algún derecho distinto a los de las acciones comunes o que ofrecen entonces ventajas adicionales al socio que las tenga, por ejemplo, la existencia de algún dividendo adicional, no sé, por ejemplo, que saquemos acciones preferentes de socio fundador, porque los socios fundadores merecen tener más ganancias porque ellos fueron los que pusieron a andar esta cosa y no es justo que si ellos fueron los que al principio trataron con tanto problema y se llevaron todas las vicisitudes, sobrellevaron esas vicisitudes para poner a andar la empresa, no es justo que ahora, ya cuando la empresa está sólida y las marcas que posee están posicionadas en mercado, etcétera, gane lo mismo que una persona que viene entrando que lo único que hizo fue comprar la acción y ya. Entonces, bueno, saquemos opciones privilegiadas de socio fundador. Ok, esto está legitimado o aceptado en el artículo 121 del Código de Comercio, que dice que además de las acciones comunes, las acciones tendrán, las sociedades, tendrán amplia facultad para autorizar y emitir una o más clases de acciones y títulos valores.
con las designaciones, preferencias, privilegios, restricciones, limitaciones y otras modalidades que estipulen en la escritura social y que podrán referirse a los beneficios, activo social o determinados negocios de la sociedad y a las utilidades, al voto, etcétera. ¿Okay? Entonces también podemos decir que las acciones de socio fundador, los votos valen doble, por ejemplo. Okay. Vamos a ver. Ok. También podemos hacer otra clasificación por la forma en que se designa al titular en la acción, ¿verdad? Porque entonces las acciones las podemos clasificar en al portador y nominativas. Es decir, cuando se designa directamente al sujeto en la acción, entonces la acción va a ser nominativa. En otro caso, es decir, cuando no se designa o cuando no se dice quién es el dueño de la acción, entonces la acción es al portador. Es decir, una acción nominal es cuando en la acción dice que el presente título confiere a Daniel del Valle Asbun cédula la calidad de socio en la empresa tal y tal y tal S.A., cédula jurídica tal, inscrita el día tal, etcétera, 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 ¿verdad? Y va a ser entonces al portador cuando no dice quién es la persona, es decir, la presente acción es un título de valor que confiere al portador o que confiere a la persona que la detente la calidad de socio en la empresa tal, constituida el día tal, con cédula jurídica tal, por ejemplo. Es un ejemplo. No es que esa es la estructura de la información que tenga que contener una acción, ¿verdad? Aunque básicamente sí, pero después veremos ya en detalle. Ok, en Costa Rica solo se permiten las acciones nominativas y hay una doble legitimación. ¿Qué significa esto? Que tanto a la hora de transmitir la acción nominativa la tengo que endosar, y además de endosar me tengo que inscribir en el registro de socios. Por eso hay una doble legitimación, es decir, para ser socio no solo tengo que tener la acción endosada, sino que además tengo que irme a inscribir en el registro de socios. ¿Okay? ¿Qué es el endoso? Es como cuando uno va a cambiar un cheque, eso es propio de títulos valores, ¿verdad? Primero que todo, se va a hablar de ello cuando hagamos referencia al tema de títulos valores, pero por ahora, para que tengamos claro, un endoso es, por ejemplo, cuando yo voy a un banco a cambiar un cheque, ¿verdad? Hago la fila, llego a donde el cajero, le digo, quiero cambiar el cheque, entonces él me dice, endóselo. ¿Qué significa eso? En términos prácticos es firme atrás y me pone su número de cédula y me da el cheque con su cédula para constatar la firma, ¿verdad? Y ver que el documento sea idóneo, que no sea falso, etcétera, ¿verdad? Bueno, jurídicamente, ¿qué significa? Jurídicamente, endosar significa que yo estoy sustituyéndome a mí por la otra persona en esa relación jurídica. Entonces ya yo no voy a ser el socio, sino que yo voy a sustituirme a mí como socio por esta otra persona. Entonces endoso y le doy la acción. Al endosar estoy consintiendo esa sustitución en la relación jurídica entre la sociedad y el socio. En el caso del cheque, yo a la hora de endosar me estoy sustituyendo a mí como, o sea, estoy aceptando que se me sustituya a mí como acreedor en la obligación que dice el cheque. ¿Cuál es la obligación del cheque? Que quien suscribe el cheque me pague a mí la cantidad que se estipula ahí. ¿Por qué endoso? Bueno, entonces porque, por ejemplo, yo fui a cambiar el cheque al banco, no sé, al Banco Popular y el cheque era del Banco Nacional, supongamos. Un ejemplo. Supongamos entonces que eso fue así, entonces ¿qué es lo que pasa? Yo endoso,
voy al Banco Popular, ahí, bueno, el cheque era por 100.000 colones, entonces el cajero saca los 100.000 colones, me da el efectivo, tome, váyase. Me voy feliz yo con mis 100.000 colones. Después ellos, como yo ando sé, acepté que ellos puedan ir entonces al Banco Nacional y decirles, vean, ustedes del Banco Nacional me dan 100.000 colones a mí, porque llegó Daniel y me cambió este cheque. Yo le di los 100.000 colones y ahora este cheque es mío. Entonces yo me presento donde ustedes, que son los deudores, denme esos 100.000 colones. Porque yo lo saqué del patrimonio del banco, entonces yo ahorita estoy menos 100.000 colones que yo no tenía que dar, que son los 100.000 colones que a ustedes les están sobrando. Entonces ustedes me los dan a mí, como Banco Popular, yo me voy, ya cubrí los 100.000 colones, y ellos sacaron los 100.000 colones de su patrimonio que después se lo van a descontar a la cuenta de la persona que libró el cheque. ¿Okay? Ahora, bueno, ok, no, esto ya lo dijimos, que aquí solo es nominativa y ya explicamos lo de la doble legitimación. Ok, ahora, la personalidad de las sociedades y sus órganos de representación. Que habíamos dicho que las personas jurídicas actúan mediante representación porque son una ficción jurídica, ¿verdad? Es decir, no existe una persona jurídica como tal que pueda entrar por la puerta, por ejemplo, y saludarnos y decirnos, yo soy Microsoft S.A., por ejemplo. Eso no existe. Sino que ellos ejercen y toman decisiones por medio de órganos, es decir, por medio de personas físicas que conforman esos órganos y que son los que entonces ejecutan y emiten las voluntades de las personas jurídicas. Okay. En este caso, los órganos que componen una sociedad van a ser básicamente tres, que va a ser una asamblea de socios, una junta directiva y la fiscalía. Ok, esos son los órganos, ¿verdad? Vamos a ver cada uno. Permítanme un segundo. Ok, la asamblea de socios está regulada en los artículos 152 al 180 del Código de Comercio. Y la asamblea de socios es el primero por su importancia de orden jerárquico dentro de la asamblea de socios, que en sí es el órgano deliberativo. Es el órgano supremo de una sociedad porque decide cualquier asunto relativo a la sociedad, incluso su disolución, ¿verdad? Es decir, incluso hasta ellos mismos son los que van a decir, bueno, no, nos morimos. Es el cerebro, la asamblea de socios es el cerebro, es el cerebro de la persona jurídica, llamada Los Patitos S.A., por ejemplo. Okay, ahí tenemos el 152 que dice la asamblea de accionistas legalmente convocada es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad colectiva en materias de su competencia. Las facultades de la ley o escritura social que no se le atribuyan a este órgano a ningún otro órgano de la sociedad serán competencia de la asamblea. ¿Okay? Es decir, la asamblea entonces dijimos que es como decir el cerebro de esa persona jurídica, entonces es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí se toman las decisiones y entonces se expresa la voluntad de esa persona jurídica. Y como es la más importante y es la que es el cerebro, es el que piensa, entonces cualquier facultad que se atribuya por ley o por escritura social y que, o sea, digamos que se atribuyó que se podía hacer X cosa, pero no dijimos entonces quién lo va a hacer. Si lo va a hacer la fiscalía o si lo va a hacer el tesorero o quién va a hacer eso. Bueno, si no dijimos quién es, lo va a hacer la asamblea de socios. Okay. Ahora, cuando hablamos de las acciones, entonces dijimos que estas autorizan al poseedor al ejercicio de los derechos inherentes a la acción de su propiedad.
¿verdad? Y que esta acción entonces le va a dar derechos a título personal al socio, ¿verdad? Por tener esa acción. ¿Ok? Uno de ellos era participar entonces con voz y voto dentro de la asamblea de socios. En sí entonces también podemos decir que es un derecho para el accionista que es de carácter colectivo porque no lo puede ejercer solo, es decir, él no puede participar o él no puede votar si se encuentra solo, él vota en asamblea. ¿Okay? Es un órgano que es típico la asamblea y es necesario porque entonces cuando se reúnen los accionistas, que es obligatoriamente por lo menos una vez al año, entonces ellos lo que hacen es conocer y resolver asuntos sobre el futuro de la sociedad o perfectamente para revisar las acciones o las decisiones que ellos tomaron en el pasado y rectificar, ¿verdad? Cuando yo convoco una asamblea tengo que realizar un orden del día y ese orden del día va a tener efectos obligatorios para la sociedad y para los accionistas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo convoco no convoco, por decirlo así, a lo loco, sino que cuando yo convoco a una asamblea de accionistas, les tengo que decir para qué nos vamos a reunir. Es decir, yo no les voy a decir reunámonos y llegamos a la reunión, sí, mira, ¿qué pasó con la sociedad? No, nada, es que quería ver cómo estaban. O sea, a ver, estamos hablando de negocios. Si usted me convoca, tiene que decirme para qué. O sea, me tiene que decir dónde, a qué hora, para qué, y ya vamos a ver qué más, pero por lo pronto, dónde, a qué hora y para qué. ¿Por qué me tiene que decir para qué? Bueno, para que yo venga preparado y con ya cierto conocimiento de causa sobre lo que vamos a hablar, para que sea más fácil llegar a un acuerdo. ¿Verdad? No es lo mismo tener que explicar absolutamente todo desde el principio a todo mundo para que se informe y puedan tomar una decisión, a que ya todos sepan cómo está la cuestión y nada más hablemos de las opciones y tomemos una decisión, ¿verdad? Responsablemente uno debería de informarse primero. Ok, la asamblea entonces va a tener competencia para decidir todos los asuntos que se refieran a la sociedad, menos los que la ley o los estatutos atribuyan entonces a otro órgano. Es decir, lo que no se le atribuye a otros órganos le va a caer, por decirlo así, a la asamblea de socios. Pero, entonces en contrario, si ya se estableció que eso es competencia de otro órgano, no lo puede hacer la asamblea de socios, ¿verdad? Ahora, cuando uno convoca una asamblea, ¿verdad? Está compuesta por socios, entonces es requisito esencial que todos los socios tengan la posibilidad de asistir sin importar si efectivamente asisten o no. ¿Ok? Es decir, cuando yo convoco, yo no puedo convocar a ciertos socios, yo convoco a todos los socios, ¿cierto? Lo que yo quiero es que todos los socios de la sociedad, vale la redundancia, ¿verdad?, que tienen el derecho, por ser socios, participen en la asamblea de su sociedad. Ahora, si no pueden asistir, eso es otra cosa, pero yo lo que tengo que hacer es asegurarme que todos sepan que va a haber asamblea. ¿Ok? A esto me refiero, o a esto nos referimos con la publicidad de la misma que va a garantizar la convocatoria. Ok, publicidad no es lo mismo que publicación, y eso tenemos que tenerlo claro porque es un error muy común, lastimosamente, en general y en específico de algunos colegas abogados que, no sé, pues tienen esa confusión terminológica entre publicidad y publicación. Publicidad es que sea de acceso público, nada más. Que todos puedan tener conocimiento a.
Que efectivamente lo tengan es otra cosa, pero que tengan todos la posibilidad de tener conocimiento de eso es publicidad. Publicación es ya anunciarlo en un medio, impreso, digital, etcétera. O sea, que yo tenga entonces que publicar en algún periódico de circulación nacional que haya convocatoria, que yo tenga que mandar correos electrónicos, que yo tenga que pegar volantes en los postes, eso es otra cosa. El asunto es que debe haber publicidad, es decir, que haya un medio de fácil acceso, o sea, que yo pueda garantizar que las personas interesadas sepan que eso va a pasar. Ahora, si se dieron cuenta o no, es otra cosa. ¿Me explico? Vamos a ver qué ejemplo les puedo dar. La publicidad se puede lograr por medio de la publicación, pero no necesariamente por medio de publicación. Yo puedo a ver, yo puedo tanto informar a los socios llamándolos uno por uno por medio telefónico y así garantizar la publicidad de la asamblea, o puedo garantizar la publicidad de la asamblea publicando un anuncio en el periódico o mandando correos por internet o publicándolo en la página de la sociedad. Cuando yo llamé por teléfono no hice publicación, pero sí hice publicidad. ¿Por qué? Porque garanticé el acceso a esa información, es decir, entonces los socios saben que hay. Ahora, si podían o no podían asistir, o si les interesaba asistir o no, o dijeron, no, yo no tengo tiempo, y aparte lo que se va a discutir, según veo en el orden del día, no me interesa lo más mínimo, o sea, pueden decir que sí o pueden decir que no, que a mí me da igual, entonces no asiste, pero sabía que había convocatoria, que es lo que me importa. ¿Okay? Vamos a ver. Ahora, en resumen, vamos a decir que una asamblea es una reunión de socios legalmente convocados para expresar su voluntad social sobre temas que se consideró discutir en el orden del día. En cuanto a las asambleas, entonces vamos a tener dos categorías, las generales y las especiales. Okay. Entonces, respecto a los tipos de asamblea, vamos a tener asambleas generales, que son las que incluyen a todos los accionistas de la sociedad, indistintamente de las calidades y cantidades de acciones que tengan. Y se clasifican entonces en asambleas ordinarias y extraordinarias, según el propósito que tengan. Okay. Vamos a tener entonces también, en contrasentido, si tenemos asambleas generales, vamos a tener asambleas especiales en las que vamos a convocar entonces a los que tienen cierta cantidad entonces de acciones o cierto tipo de acciones, ¿verdad? O sea, podemos hacer entonces una asamblea especial de accionistas mayoritarios o una asamblea especial de socios preferentes. Okay. Nos vamos a centrar en las más comunes, ¿verdad? Porque lo normal es que sean únicamente asambleas generales, ¿verdad? Y esas generales se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son las creadas por el legislador como medio de control por parte de los accionistas en la gestión anual de la sociedad. Okay, eso está en el 155 del Código de Comercio, en donde se establece que las asambleas ordinarias se tienen que realizar por lo menos una vez al año para conocer estados financieros de la empresa. Una vez al año dentro de los 3 meses siguientes a la clausura del ejercicio económico, es decir, del año fiscal. Del año fiscal cierra en septiembre, entonces las asambleas generales tienen que ser octubre, noviembre o diciembre, en esos meses. ¿Okay? Se debe ocupar además
de asuntos incluidos en el orden del día. Y además de eso, los siguientes: discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados del ejercicio anual, ¿verdad? Aquí está todo lo que les estaba diciendo, disculpen, se me olvidó pasar, ¿verdad? En el informe, ¿verdad? Acordar, en el caso de distribución, las utilidades conforme se disponga en escritura social, nombrar o revocar nombramiento de administradores y de funcionarios de vigilancia, es decir, fiscales, y los demás de carácter ordinario que determine la escritura social. Es decir, las asambleas ordinarias básicamente son asuntos de funcionamiento y regulares dentro de la empresa, si lo quieren ver de una manera más sencilla. Las extraordinarias, como su nombre lo indica, son de asuntos que no son normales dentro del giro de la empresa, son extraordinarios o más delicados, ¿verdad? Entonces se requieren más formalidades. Artículo 156. Son extraordinarias. ¿Cuáles? Las que modifican pacto social, porque eso no es normal en el giro de la empresa. Autorización de acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social, porque eso no se hace todos los días, tampoco es normal. C, los demás asuntos que según la ley o la escritura social sean de contenido de asamblea extraordinaria, y estas no hay obligación de hacerlas periódicamente, como las ordinarias, que una vez al año, de septiembre a noviembre, sino que estas en cualquier momento. Okay. Ahora, ¿qué elemento entonces va a marcar la diferencia entre lo que es una asamblea ordinaria y una extraordinaria? El objeto, ¿verdad? Porque los temas que se pueden discutir entonces en cada tipo, en la ordinaria y en la extraordinaria, son distintos. Okay. Existe un orden del día mínimo para una asamblea ordinaria estipulada por ley, y el orden del día de una asamblea especial está regulado por la persona que lo convoque, ¿verdad? Lo que origina entonces los temas a discutir son diferentes. ¿Cómo se convoca a una asamblea? Bueno, para eso tenemos el 158 del Código de Comercio, que dice que la asamblea deberá ser convocada en forma y por el funcionario u organismo que indica la escritura social, y a falta de de disposición expresa, es decir, que se diga cómo se tiene que convocar, entonces se va a hacer por medio de la Gaceta. Ahora, ¿cuándo no tenemos que hacer la publicidad de la convocatoria? Cuando, estando reunidos todos los socios, ellos acuerden celebrar la asamblea y expresamente ellos prescindan de ese trámite, por lo que se hará entonces un acta y ellos firman. Es decir, se obliga que se haga una convocatoria pública a los socios de la sociedad tal para que se apersonen, es decir, a que asistan a la convocatoria de la asamblea. Pero si están todos los socios reunidos y dicen, bueno, hagamos una asamblea, ¿verdad? Entonces alguien va a levantar la mano y decir, sí, está bien, hagámosla, pero es que resulta que estamos obligados por ley a hacer una convocatoria. Pero aquí estamos todos, no hace falta. Hagamos un acta en el que decimos que no hace falta porque aquí estamos todos y firmamos y se acabó. Ok. Ahora, ¿se puede convocar simultáneamente una ordinaria y una extraordinaria? Sí. Lo único es que no deben mezclarse las discusiones, los acuerdos y las actas, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, hablamos una asamblea ordinaria y discutimos todo lo ordinario y lo extraordinario aquí, sino que tenemos que abrir una ordinaria, hacer el acta,
discutir solo los asuntos que están ahí, perdón, hacer el acta y cerrar. Y después abrimos la asamblea extraordinaria, discutimos los temas propios de una asamblea extraordinaria, hacemos acta y cerramos. No podemos mezclar. ¿Ok? Esto de que se hagan o se convoquen simultáneamente una ordinaria y una extraordinaria es común. Sí, cuando hay asambleas totalitarias, es decir, cuando están presentes el 100% de los accionistas, porque ellos perfectamente pueden dar por acordado que se cierre la ordinaria y continuar de una vez con la extraordinaria. Es decir, ahí en la misma discusión surgió un asunto que no se podía discutir ahí porque tiene que hacerse en la extraordinaria. Bueno, hagamos una cosa, entonces, cuando terminemos de hablar esto, cerramos y abrimos de una vez una extraordinaria. Prescindamos de la convocatoria porque estamos todos, bla, 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 bla. Okay. No, requisitos de la convocatoria. ¿Qué tiene que contener una convocatoria? Ok. Bueno, para ser válida la convocatoria debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, convocar a todos los socios. Segundo, ¿verdad? O sea, tengo que convocar a todos. Tengo que hacer una convocatoria abierta a los socios de la sociedad tal. Es decir, yo no puedo decir a los socios fulano, fulano, fulano y fulano se les convoca a asamblea para la... No, a todos. ¿Verdad? Segundo, se convoca según como se haya establecido en el estatuto. Entonces en el estatuto se dice, bueno, si la convocatoria, ¿cómo le voy a dar yo la publicidad? Sea por notario, sea por correo certificado, por teléfono, por correo electrónico, por publicación en Diario de la Gaceta, por publicación en la Gaceta y Diario de Circulación Nacional, o solo en Diario de Circulación Nacional, o solo en Diario de Circulación en cierta zona geográfica. Por ejemplo, todos los socios son de Guanacaste, entonces no voy a publicar en La Nación, sino que en el Guanacasteco, por decir algo. No sé si eso existe o no. Okay. Si no se tuviera establecida la forma de cómo se le va a dar la publicidad, entonces, de manera supletoria, el código me dice que entonces es por la Gaceta, por medio de la Gaceta y o un diario de circulación nacional. Y otro requisito es que debe hacerse por lo menos en 15 días naturales antes del día en que yo quiero que se realice la asamblea. Ahora, el lugar, ¿verdad? El lugar de reunión se indica, ¿verdad? También claramente. Y debe ser un lugar en que sea accesible para todos los accionistas, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, vamos a hacer una asamblea general ordinaria en Ibiza, España. Bueno, pero la sociedad es aquí, todos vivimos aquí, tiene que ser un lugar donde quede más fácil y sea más accesible para todos. No necesariamente todos los socios están en condición económica para irse a trasladarse hasta allá, ¿verdad? Debe indicarse también, bueno, el lugar y la hora, ¿verdad? La fecha y el orden del día, ¿verdad? Los temas que se van a tratar. Ahora, ¿quién es el que hace la convocatoria? Bueno, la persona que se tiene que encargar según el estatuto, y si no se dice quién es el que, en el estatuto si no se dice quién es el que tiene que convocar, entonces le toca al presidente de la junta directiva. Ok. Vamos a ver ya para finalizar. Entonces, cuando nosotros, bueno, indicamos, ¿verdad?, que tiene que ser lugar, fecha, hora, los temas a tratar, que es el orden del día, de la manera, o sea, de qué manera se le tiene que dar la publicidad, ¿verdad? Eso se establece. ¿Quién es el que convoca? Eso se establece, y a falta de, toca al presidente de la junta directiva, a falta de que se especifique cómo se le da la publicidad, entonces se hace por medio de la Gaceta y o Diario de Circulación Nacional. Ahora, cuando yo convoco, en cuanto a la hora, también debo indicar cuándo hay primera convocatoria para efectos de quórum, es decir, normalmente para primera convocatoria exijo una mayoría calificada.
y para segunda convocatoria mayoría simple. Es decir, normalmente yo digo, bueno, se convoca reunión de asamblea general ordinaria de asociados de los Patitos S.A. a realizarse el día 24 del 8 del 2017 a las 2 de la tarde en las instalaciones de X. La primera convocatoria se realizará entonces al ser en punto de las 2 de la tarde, de no encontrarse con el quórum requerido por los estatutos o por la ley. Entonces, por lo menos, tengo que dejar una hora entre esos dos. Entonces digo, se realizará una segunda convocatoria en el que bastará una mayoría absoluta al ser a las 3 de la tarde en el mismo lugar y a la misma, en la misma fecha. ¿Eso qué significa? Que primero nos tenemos que reunir, por ejemplo, con mayoría calificada de 3/4 partes del total de los accionistas. Si no están presentes 3/4 partes del total de los accionistas, doy una hora de plazo para que se integren y entonces abro segunda convocatoria. Ya no ocupo que estén 3/4 partes, pueden estar o no. Si no están, lo único que tengo que constatar es que si la mitad más uno de las acciones de la sociedad están presentes, ¿okay? Ahora, la primera convocatoria, entonces, ¿por qué se hace así? Con una mayoría más estricta o mayoría calificada de 3/4 partes normalmente. La mayoría calificada es que no sea simple, ¿verdad? Puede ser de 3/4 partes o puedo decir de 4/5 partes, etc. Ok, la primera convocatoria, bueno, eso se hace así porque la primera convocatoria lo que hace es proteger el derecho de decisión de las mayorías. O sea, lo que yo busco es que esté la mayoría. Principio democrático, la mayoría decide. Ahora, si la mayoría no está, yo todavía tengo que decidir. Entonces, bueno, pero yo no puedo ir contra la minoría que sí se hizo responsable y sí vino. Entonces, primera convocatoria, protege derecho de decisión de las mayorías. Segunda convocatoria, protege derecho de decisión de las minorías. Okay. Ahora, el Código de Comercio autoriza a los socios convocados a revisar libros o estados de la sociedad, para lo que pueden hacerse acompañar de un asesor. Okay. Como ellos tienen derecho a, cuando van a entrar a la convocatoria, decir, bueno, préstame los libros para ver cómo estamos antes de entrar a hablar al respecto, ¿verdad? Los mismos deben de estar a disposición con suficiente tiempo antes de la asamblea, por lo general una semana antes. Entonces en la convocatoria normalmente, o si ustedes así les toca convocar a una, pueden indicarlo ahí. Se les informa también a los socios que a partir de fecha tal se encuentran a su entera disposición los libros para quienes deseen hacer uso de ellos, o se encuentran a disposición los libros, punto, ya. Ok, lo normal es que la convocatoria sea realizada por el presidente de la Junta Directiva, pero si por algún motivo el presidente no quiere o no puede convocar a la asamblea, la misma se puede convocar por el fiscal, que es el que participa pero no tiene voto en el asunto, porque no necesariamente es socio, pero sí lo que hace es revisar la legalidad de lo decidido en la asamblea. Es decir, el fiscal puede decir, no, un momentico, o sea, yo no tengo voto aquí, pero sí les quiero señalar que ese es un asunto que no necesariamente va o debe tocarse o puede tocarse legalmente en una asamblea ordinaria, sino que este asunto debe discutirse en extraordinaria. Okay. Si algún fiscal no quiere convocar a la asamblea del accionista o grupo de accionistas que representan por lo menos un 5% del capital social, entonces pueden pedir por escrito ante un juez competente que haga la convocatoria, previo traslado de la petición a los administradores y siguiendo los trámites establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria. Es decir, ahí no es obligatorio, sino que es voluntario que yo voy a ir a donde un juez. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
cumplir con el proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, primero tiene que ser 25% del capital social. O sea, los socios que representen por lo menos 25% del capital social, si el presidente no quiere convocar y el fiscal no quiere convocar, entonces yo puedo pedir a un juez que convoque. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿O qué tengo que hacer antes? ¿Y qué va a verificar el juez que haya pasado antes de decir, bueno, voy a convocarlo yo entonces a la fuerza? Que yo se la haya pedido a los administradores. Administradores, por favor, vean, aquí está, nosotros firmamos, esto es una solicitud de que se convoque a asamblea, nosotros representamos por lo menos el 25%, traslada esto a junta directiva para que convoquen. El carajo traslada, el administrador traslada a junta directiva, el presidente dice, no, yo no convoco, no quiero. El fiscal dice, no, yo tampoco, porque le tengo miedo al presidente y no me quiero comer el problema. Ok, entonces, ¿qué? Ya solo porque el presidente se impone y no quiere discutir el asunto porque sabe que va a perder, o el fiscal es afín al presidente y no quiere tampoco, o le tiene miedo, o lo que sea, entonces ya no se va a discutir el asunto. No, señor, vamos donde el juez y vamos a discutir el asunto, ¿verdad? En este caso es una acción judicial, entonces no contenciosa, porque no hay pleito en sí, es decir, no vamos a discutir si se puede o no se puede, el asunto es que sí se puede, pero no lo quieren hacer. Entonces el juez va a hacer el papel de presidente de la asamblea, va a convocar a los socios y la asamblea se va a realizar el día y hora convocados, y los actos que ahí sucedan se llevan en libro de actas, ¿ok? Vamos a ver qué más vale la pena que les comente aquí. Bueno, sobre los asuntos de los libros de actas, ¿qué les puedo decir? Bueno, hay que han de estar timbrados y legalizados por tributación directa, nada más. Vamos a ver. Creo que es todo por ahora. En la próxima clase ya vamos a ver lo que son las votaciones de los acuerdos, lo que es la junta directiva, etcétera, ¿verdad? La fiscalía, el derecho de impugnación y nulidad de acuerdos tomados, etcétera, ¿verdad? Que son cosas que todavía son generales a todas las sociedades, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo toqué lo de las acciones y lo de la junta directiva de la sociedad anónima dentro de lo que son generalidades de las sociedades? Porque si ustedes revisan el Código de Comercio, no se establece nada sobre esos órganos para los otros tipos de sociedades. Entonces, supletoriamente se rigen por lo que dice el Código para las sociedades anónimas, ¿verdad? No crean que es que les estoy diciendo que les voy a hablar de generalidades y me volví loco y les comencé a hablar sobre los órganos de una sociedad anónima, ¿verdad? Es porque el código no habla de los órganos de los otros tipos de sociedades. Repito, entonces nos tenemos que regir por los órganos de la sociedad anónima para todas las sociedades, ¿ok? Eso sería todo por la clase de hoy. Tengan buen día, tarde o noche, dependiendo del momento en que vean el video. Saludos.